Vamos a avanzar esta tarde en la predicación de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias. Como nada más es un versículo en el que estaremos predicando, mi esposa me decía, como vamos a tener este evento después del servicio, ¿podrías predicar corto? Y dije yo, ya me diste la maldición. Le dije, bueno, sí. Regularmente me está tomando una hora, 2 minutos. Esta vez voy a preocuparme por no pasarme de 55. Ya eso será corto, ¿verdad? O sea, cumpliré su petición. Vamos a leer todos a una voz, ahí segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Déjenme oír, ¿ok? Todos a una voz. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a ellos mismos destrucción repentina. Perdón, ahora fue yo el que me tropecé. Vamos a leerlo una vez así, pausado, cada una de las expresiones ahí, respetando los signos de puntuación. Dice la palabra de Dios así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No sé si se dio cuenta, pero esto es una profecía amarga. No solamente el apóstol declara que hubo falsos profetas entre el pueblo, lo que hace que se me enfríe la espalda es que dice, como habrá entre vosotros, como habrá. Está dando por hecho que eso va a suceder. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Por si le hiciera falta un poquito más de drama a esta declaración que ya es amarga, termina diciendo destrucción repentina. Usted sabe cómo es una destrucción repentina. Podemos citar como ejemplo lo que acaba de pasar con ese edificio que se derrumbó ahí en Miami. ¿Aquella gente estaba esperando que ese día se derrumbara? No, el factor sorpresa fue el factor más mortal del evento. Porque el edificio no crujió 6, 7, 8 horas, o 3 o 4 horas, o 2 horas antes, y se bambaleó, ¿no? Cuando se vino abajo, ¡pum!, se vino abajo. Destrucción repentina. Parecerá entonces que todo está normal, que es un día como cualquier otro día, que estoy yendo a trabajar como cualquier día que voy a trabajar, que me estoy despidiendo de mi familia como cualquier día que me estoy despidiendo. Y dice la palabra de Dios, la destrucción será repentina. La destrucción será repentina. Es diferente cuando la destrucción es anunciada. Es diferente. Cuando es repentina, se multiplica exponencialmente el impacto negativo de aquello. Me voy a permitir narrarles cómo se presentó repentinamente un síntoma irreversible en nuestro hijo cuando en aquella noche de 12 de julio, después de terminar de cenar, estábamos contentos, charlando, platicando. Habíamos acabado de tener una buena cena y repentinamente
su expresión cambió y dijo: me estoy mareando. Lo siguiente es que se palideció y luego agarró un tono verdoso de su piel. Y pensamos que la cena le había caído mal. Y se paró, no sé si por la náusea y el mareo, queriendo vomitar a ver si se le pasaba, pero camino al baño casi se cae. Repentinamente. Un marinero de la naval de los Estados Unidos, entrenado y habiendo soportado tanta prueba, le llega un mareo repentino y en medio del asombro no sabemos que a partir de esa noche su vida iba a cambiar. Nunca más volvería a ser lo mismo. Con ayuda regresó del baño al sillón y pasó el tiempo y no se recuperó, y ese día lo admitieron en emergencias, esa noche lo admitieron en emergencias, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, lo estaban operando. Eso es lo perdido. Gloria al Señor que aquí está y que hoy lo despidieron los hermanos de Cartoons para que con la ayuda de Dios se le emprenda su ministerio. Pero yo tengo que decirle, por muy remoto que usted se lo imagine, algo así repentino puede pasar en la vida de cada uno de nosotros. Ese día que se levante con las mismas actitudes de siempre, ya sean actitudes de tedio o actitudes de buen ánimo, ese día puede pasar algo repentino. Y tenemos que apreciar en todo lo que vale esa verdad, porque potencialmente puede suceder. Con este versículo 1 del capítulo 2 de su segunda carta, ahora el apóstol Pedro, que en el primer capítulo les decía, vamos a pensar en él como quien está escribiendo un testamento. Aquí lo que Pedro va a hacer es emprender una sonora denuncia en contra de los falsos maestros que bien turbaban a la comunidad de verdaderos cristianos. Empezarán con una descripción que los expone abiertamente, y las palabras aparecen ahí, y déjeme decirle, herejía. ¿Qué quiere decir una herejía? ¿Usted ha usado esa palabra? ¿Usted la ha oído? Herejía: postura, conducta, idea o tendencia contrarias a los dogmas de fe que se han establecido por un conjunto de doctrinas probadas. Eso es una herejía. Hay suficiente fundamento para poder establecer una doctrina probada, y la herejía se opone a esa doctrina probada. Dogma: principio básico e innegable de un sistema científico. Fundamentos capitales de cualquier ciencia o doctrina. Si espiritual, se concibe y acepta como verdad revelada por Dios, y así declarada e indudable. No está sujeta a la lógica intelectual ni a la prueba del acierto y el error. Esto es un dogma. Entre los dogmas de nuestra bendita fe en Cristo se pueden enlistar muchas paradojas. ¿Qué quiere decir paradoja? Algo que aparentemente se contradice. Y de hecho, pues sí, las paradojas contradicen la lógica humana. Y mencionaría, por ejemplo, aquel precepto bíblico, divino y eterno, que va contra la lógica humana. El que va a ser mayor entre nosotros será el que sirva. Esa es una paradoja. Mientras que el mundo no, el mundo del que sirve es pésame el anillo, ¿verdad? Dice el líder de la Iglesia Católica. No es así con el Señor. Otra paradoja: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese precepto bíblico desbarata y diluye a cero eso de la fuerza de voluntad. No, lo que tenemos que hacer es fuerza de voluntad, para que con fuerza de voluntad, no.
fuerza de voluntad nada más sirve para nada y para nada. Hay que ser débil en el Señor, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Ese es un dogma, esa es una paradoja, es un concepto dogmático. Bueno, les voy a invitar entonces a considerar las medidas de seguridad que no solo son ley en este país, sino que inclusive ya ha llegado a ser parte de nuestra cultura de prevención de lesiones. Es aquella o son aquellas medidas que al tomarlas en cuenta, si acaso se tiene un accidente, intentan evitar una lesión o bien evitar que éstas lleguen a ser más graves. Algunas veces lesiones hasta mortales. Lesiones que por lo regular son resultantes de un evento inesperado, de un evento repentino, de un evento accidental. Traumas directos o indirectos en contra de nuestra integridad física. Sabemos que entre estas medidas de protección preventiva está el famoso cinturón de seguridad, ¿no? Y si andas en motocicleta, pues llevar tu casco. Y si practicas algún deporte, pues tus coderas, tus rodilleras, todo ese tipo de equipo de seguridad. Bueno, hermano, pues el mensaje de hoy, vamos a hacer una travesía a campo traviesa. Seremos llevados a través de una turbulenta ruta de profecías, revelaciones que encontramos en la palabra profética más segura. Y digo turbulenta porque la revelación de los escritos de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no son solo hechos sucediendo o por suceder, son juicios de Dios. Y es como tenemos que apreciarlos y tenemos que considerar los juicios de Dios absolutos, justos, fehacientes e inevitables. Mi advertencia tiene principalmente que ver con su seguridad y su integridad espiritual, por eso se lo advierto. Así que póngase su casco, póngase su cinturón, póngase sus rodilleras, póngase sus lentes de seguridad, porque vamos a avanzar en este mensaje. Y yo tengo que confesarle que mientras que lo preparaba, el Señor me dejó varios chipotes, varias raspaduras. Por el peso profético que tiene esta expresión, negarán al Señor que los rescató. Pero vamos a pedir a Dios que nos dirija en el mensaje. Padre nuestro, a la hora y en el momento y en el lugar de predicar tu palabra, gracias porque otra vez me has convencido de lo mismo y lo incapacitado que soy para hacerlo. Y gracias porque al prepararlo, Señor, tú obraste en mi vida otra vez. Y alabo y bendigo tu nombre porque no es otro el motivo, sino cuánto me amas. Y gracias, Señor, porque me haces sensible. No tengo yo ningún mérito. Ruego, Padre Celestial, porque así obras en el espíritu de cuando menos uno de los que escucha este mensaje aquí, en este lugar, o de alguien que lo escuche posteriormente en la retransmisión, y que todo tu nombre sea glorificado. Concédenos de tu gracia. Que nuestros oídos sean abiertos, Señor. Que atendamos a esta preciosa advertencia. Y alabamos y glorificamos tu nombre por la preciosa manera que tienes de revelar. No queda espacio a la duda ni a la discusión. Solamente nos queda espacio a la humillación. Y gloria a tu nombre, porque cuando eso sucede, tu poder se manifiesta. Bendícenos pues, Señor, y concédenos avanzar y asimilar lo que tú tienes para cada uno esta tarde. Aquel que tenga a bien oír, gloria sea tu nombre. Y como dice tu palabra,
El que ignore, pues que lo ignore. También ahí tu nombre será glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La carga de esta declaración es una carga que por profética se multiplica a través de toda la eternidad. Negarán al Señor que los rescató. Y empieza con el punto número 1, identificación de los falsos entre el pueblo. Y dice los falsos refiriéndose a profetas y refiriéndose a maestros. Profetas, aquellos que predicaban; maestros, aquellos que enseñaban. La carga del apóstol está siendo manifiesta y está siendo extensiva esta recomendación otra vez. ¿Por qué? Porque esto de las múltiples denominaciones y de la manera torcida de asimilar e interpretar la palabra de Dios no es algo que empezó a suceder hace apenas 4 o 5 décadas acá. Ya desde entonces había corrientes que definitivamente cuestionaban la deidad de Cristo, por ejemplo. Cuestionaban la resurrección, cuestionaban varios preceptos bíblicos. Y aun cuando había verdaderas conversiones y aquellos cristianos empezaban a caminar en la correcta doctrina asimilada e implantada ahí por el poder del Espíritu, en su debilidad, en su infancia espiritual, eran engañados por estas enseñanzas torcidas. La semana pasada yo invertí 20 minutos instruyéndole. Y yo no sé si usted hizo caso a esta instrucción. Mi oración es que sí. Y si hizo caso y usted acostumbraba a oír predicaciones de gente que no tiene nada que enseñarle o nada que predicarle a usted, mi deseo es que verdaderamente lo haya dejado de hacer. Y usted dirá, bueno, no, porque ¿sabe qué? A mí no se me hace. Bueno, si va a ignorar la instrucción, ignórela pues. Si a usted no se le hace, es su opinión. Es su opinión. Pedro está dando esas instrucciones y no dudo que hubo varios que no le hicieron caso. Está dando estas advertencias espirituales y no dudo que haya habido quien dijera, no es para tanto, de Pedro, se pasa, es exagerado. Yo voy a seguir oyendo a mi Chuyo Olivares y a mi Alba Ducin y a este y al otro y a aquí y allá. Ya le dije, si usted quiere seguir recibiendo alimento en internet, acérquese, hay buenos predicadores ahí. Yo le puedo recomendar a 3 o 4. Pero aquí hay suficiente teología y suficiente predicación de sana doctrina como para que usted oiga este mensaje. No, pero ya lo oí. Le aseguro que no no se le quedó ni un 5% de lo que el mensaje decía. No le caerá bien volverlo a oír. Falsos profetas y falsos maestros. Ahora, la palabra de Dios aquí nos dice en el versículo que hubo. Podríamos decir, bueno, pues allá Pedro, ¿verdad? No, pero dice, y habrá. Habrá en el futuro. ¿Cuándo termina ese futuro? Mientras estemos en las latitudes en las que estamos, en este tiempo y espacio, en esta tierra, en este planeta, en este orden mundial. Va a haber falsos maestros, falsas enseñanzas. De ahí que sea tan importante invertir tiempo en conocer a la palabra de Dios, en conocer el Dios en el que hemos creído. Las tendencias denominacionales son activistas, son explotadoras, son manipuladoras. Y de repente el pobre e ingenuo congregante asume que de eso se trata el cristianismo. Y está siendo engañado. ¿Por qué? Por falsas herejías, por falsas enseñanzas. La gratuita gracia de Dios nos provee un sustento doctrinal sólido cuando su revelación se interpreta y se confirma a sí misma, a veces con el mismo autor, en algún otro escrito y a veces por otro autor en diferente punto escritural. Así es que podemos encontrar como Judas respalda lo que escribe Pedro. Ahí en Judas, el único capítulo es el versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque algunos hombres
han entrado encubiertamente. Los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No sé si Judas le copió a Pedro o Pedro le copió a Judas, pero lo que sí sé es que es el mismo autor espiritual, el Espíritu Santo, les inspira a escribir a ellos casi de una manera paralela respecto de esta advertencia de la identificación de los falsos. Y Judas aquí puntualiza algunas cosas que Pedro va a puntualizar en los versículos siguientes. Este capítulo de su segunda carta empieza con una conjugación adversativa suave. Una conjunción adversativa suave, dicen los que saben de gramática griega. Y esta conjunción merece especial atención. ¿Con qué palabra empieza el versículo 1 de segunda de Pedro? Pero. ¿Qué se dice de la palabra pero en los refranes populares? Que regularmente se dice, oye, pero no hay pero. Oye, pero es que no hay pero que valga. Bueno, en este caso sí vale el pero. Este pero aquí aparece para anunciar un giro en la narración que está quedando revelada. Así como el versículo 21 del capítulo previo, es decir, el capítulo 1 de segunda de Pedro, concluye haciendo referencia a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pero es un cambio de dirección en el discurso narrativo. Marca la diametral condición y posición en la que se encontraron y se seguirán encontrando. Ya no a los santos hombres de Dios, no, sino a los falsos, tanto profetas como falsos maestros. Falso, ¿qué quiere decir que es falso? Que no es real, que es fingido, no es verdadero, no es auténtico. Y tanto en el Antiguo Testamento hay testimonio de aquellos. Tengo varios versículos, por cuestión de tiempo vamos a ver nada más uno de cada uno de los testamentos. Si quiere ir conmigo allá de Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Ay, hermano, ¿a poco desde el tiempo de la ley, cuando Moisés y el pueblo de Israel? Sí, hermano, fíjese que sí. La palabra de Dios nos dice ahí en Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído. ¿Está oyendo? Ojalá que sí. Mire, dice, no darás oído. A ver, repite conmigo esa frase. No darás oído. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermano, ¿a poco había falsos ya en aquel tiempo? ¿No fue la instrucción del maestro para que Moisés instruyera a su pueblo a que no se iba a ir en pos de dioses ajenos de aquellos pueblos a los que iban a llegar y tierras de las cuales iban a poseer? Ya definitivamente ya había falsos. Y así tengo Jeremías 6:13, 14, Miqueas 3:11, pero por cuestión de tiempo no los vemos. Hubo allá en Deuteronomio. Pero mire, déjeme enseñarle uno o dos pasajes de Abraham. Vamos a pedirle a Pedro que sea el mismo el que nos relate lo que dice, nos confirme lo que dice. Y lo vamos a ver allá en 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días
Habrá, decíamos, ¿verdad? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Habrá es la profecía. No nada más hubo, pero habrá. 2 Timoteo 3, la palabra de Dios hablando. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, qué revelador es eso, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Falsos maestros que hubo y que habrá. ¿Estamos entendiendo la advertencia del apóstol? Porque el título nos sigue diciendo: negarán al Señor que lo rescató. Número 2, introducirán herejías que van a destruir repentinamente. Y tenemos que entender que esas herejías, a la luz de la palabra de Dios, se introducen entre los verdaderos de una manera encubierta, rara vez, por no decir que nunca. Esa introducción de herejía entre el cuerpo de Cristo no se da de manera escandalosa, violenta o abrupta. Por lo regular es con sutileza la manera en la que los falsos introducen sus falsas enseñanzas. De ahí es que podemos entonces entender que la advertencia divina es clara. No va a aparecer alguien diciendo: todos aquí son blasfemos, esto es la verdad. No. Va a llegar sutilmente. No es cierto eso de que Dios es justo. No te preocupes, ya te ve con la justicia de Dios. Eso de la vida transformada es algo que Dios va a hacer allá en el cielo. Tú aquí todavía te la puedes llevar tranquila. Por esa vida Dios te creó con el potencial de pecar, Él te entiende sutilmente. Entonces se levantan testimonios escriturales como el de Pablo allá escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mire, tenemos que darle, no podemos avanzar y dejar este versículo ahí, tenemos que darle una deshebradita, ¿verdad? Usted, hermana, que prepara la carne deshebrada, no es lo mismo, ¿verdad? Morder el pedazo de carne cuando está así en bola, como dicen, ¿no? ¿Cómo? Sí, algo en bola. Ya cuando está deshebradita, sabe más rica, ¿sí o no? Se masca más rico también. Ya se me hizo agua la boca, estoy pensando en el pico, tal vez, no sé. Pero tenemos que agarrar este pedacito de T-bone steak. No, ¿sabe qué? Regularmente la pieza pequeña de cortes finos es el miñón, porque es el puro corazoncito, ¿verdad? Y mientras está muy rico un ribeye o New York, está muy rico, ¿sí o no? ¿Sí los ha comido usted? No ponga la cara de igual, o yo soy el único carnívoro aquí. Pero agarra un filet mignon, está pequeñito, chiquito, ¿eh? Ese miñoncito, $40 en el restaurante, ¿sí? Y dice uno: no, ni me voy a llenar, pero me llega a la mitad y ya me satisfizo lo rico que está esa carne magra. Así es este versículo 2:8 de Colosenses. Un filet
Entonces no lo vamos a digerir, pero vamos a deshebrarlo un poquito. Porque dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al movimiento del mundo, y no según Cristo. Mira, hermano, hace una barredora Pablo con esta instrucción. ¿Por qué dice una barredora, hermano? Primero empieza con su imperativo. Mirad, fíjate, abre los ojos, no te distraigas. No te dejes llevar por aquello que te puede parecer más importante o más urgente. ¡Mirad! Que nadie os engañe. Nadie os engañe. O sea, está anticipando que va a haber intentos de engaño. Nos van a atacar las mentiras. Van a buscar hacernos tropezar. El primero en la lista de probables engañadores, ¿saben quién es? Y la palabra no dice nadie. Somos nosotros mismos. Santiago 1:22 lo dice, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Alguien que se convierte a Cristo y entrega su fe, manifiesta, hace pública su profesión de fe para salvación y vida eterna, y por la gracia de Dios es salvado, todavía se debate diciendo, no, es que yo esto nunca lo había hecho antes, esto de venir a la iglesia siempre nunca lo había hecho antes, porque yo siempre he trabajado, y yo así siempre he sido, y pues déjeme en paz, porque yo así voy a seguir siendo. Entonces, ¿de qué te convertiste? ¿De qué te convertiste? Sí, el trabajo es algo muy noble, pero también el trabajo puede ser una figura idolátrica delante de nosotros. Y nosotros creemos que estamos haciendo bien si no cumplimos con Dios por irnos a trabajar. ¿No es acaso el cuerpo más que el vestido? ¿Para qué vas a ir a trabajar? Pues es que es mi sustento, hermano. Entonces le tienes más fe al trabajo que a Dios. Engañándoos a vosotros mismos. Ahora que estábamos visitando a Irán en Denver, hay un muchacho ahí hispano. Y buscando hacer plática con él, le dije, ¿y a qué se dedica usted? Me dedicaba, dice. Nos estábamos viendo un sábado. Me dedicaba por más de 17 años. Bueno, ¿a qué se dedicaba? Era transportista. ¿Y por qué dice que se dedicaba? Porque ayer fue mi último día como transportista. Oh. Bueno, le llamaron a otra compañía o ya compró su camión. No, dice. Por fin entendí que como hijo de Dios tengo que decidir a quién voy a servir, porque si quiero servir a dos señores, con uno puede quedar mal, cuando no con los dos. Le dije, ¿sabe quién le reveló eso? No, yo me di cuenta, no, se lo reveló Dios, le dije. Todavía recuerdo aquella tarde que entré a la oficina de mi pastor, siendo yo pastor de la iglesia, no, de la misión Bautista Sublime Gracia allá en el Ejido Matamoros. Y me dice, hermano, la misión ya está lista para jalar a alguien que venga de tiempo completo. A mí me gustaría que fuera usted, pero usted dígame. ¿Es de Dios? Le dije, le tengo que decir ahorita, pastor. Dice, pues es que mire, la misión, la obra ya está lista. Usted viaja mucho y yo no quiero tocar el éxito empresarial que usted tiene, porque usted, pues sí, sé que llega el jueves a la misión, pero sé que el lunes se va temprano. Bueno, de hecho, por eso le pregunto si tengo que decirle hoy. Bueno, por eso le digo, la obra ya está lista,
Y hay un hermano, pastor, que llegó de Hermosillo, que ya tiene 11 años en el ministerio y era pastor allá en Hermosillo, y lo tengo sentado sin servir porque, entonces, tengo una obra en la que Dios lo puso a usted como pastor y ya lleva 5 años y medio. La obra está lista para que ya llegue alguien de tiempo completo. Tengo a alguien con todo el tiempo completo para ponerlo ahí. Pero yo tengo temor de Dios, porque yo estoy convencido que Dios porque lo trajo aquí a usted. Entonces, dígame qué tengo que hacer. Bueno, le digo, deme esta semana, pastor, para orar. Bueno, tómese la semana para orar. Y regresé. Dije, pastor, creo mis hijos están chiquitos todavía. Me está yendo muy bien, como usted dijo, en la empresa. Mi oración fue esta al Señor, que Él me conceda ya casi, nada más comprar un terreno donde pueda meter una de esas casas armadas que hay, donde yo no tenga la carga de la renta y todo eso que se necesita. Y yo creo que eso el Señor me lo puede dar en unos 6 meses. Y en 6 meses me entrego para servir al Señor a tiempo completo. Y el pastor me dijo, bueno, no, yo le puedo dar los 6 meses. Pero como pastor le tengo que decir, usted va a hacer esperar a Dios. ¿Se siente confortable haciendo eso? Bueno, yo creo que es la voluntad de Dios. Dice, bueno, pues lo voy a dejar así, está bien. Pero como pastor le voy a decir lo que yo percibo. A ver, pastor, dígame lo que usted percibe. Usted cree que tiene una empresa, ¿verdad? No, pastor, pues como de que creo, tengo una empresa. Y avanza y sigue creciendo. Ok, entonces, me disculpa, no lo quiero ofender, pero eso es mentira. ¿A qué se refiere? Es que usted cree que tiene esa empresa, ¿verdad? Sí. El problema es que la empresa lo tiene usted. Y es la empresa la que no lo deja dar el paso de fe para servir al Señor de tiempo completo. Engañándonos a vosotros mismos. Creemos que tenemos aquello, pero aquello nos tiene a nosotros. Y es lo que nos impide. Nos impide servir a Dios, nos impide una devoción con Dios, nos impide una fidelidad en la iglesia, una puntualidad en la iglesia, porque nos tiene. Y Elías, el muchacho de Denver, le dije exactamente, le digo, tú creías que tenías un buen trabajo, pero el buen trabajo te tenía a ti, ¿cierto? Dice, sí. Y para tener el tiempo que necesito para mi ministerio principal, que es mi familia, y luego el ministerio aquí en la iglesia, necesito dejar de idolatrar mi trabajo. Oye, pero el trabajo dignifica al hombre. No, cuando está antes que Dios y que tu primer ministerio. No, se convierte o se puede convertir en maldición. Engañándoos a vosotros mismos. Por eso digo, no podemos brincar los Colosenses así como así. Nadie os engañe. Podremos esta tarde aprender ese principio. Que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Creemos que tenemos algo, pero eso que creemos que tenemos nos tiene a nosotros. Y luego dice,
por medio de filosofías, aquellas de las que nos advierte el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. ¿Se acuerda ya en el pasaje de Isaías 5, versículo 20? Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de las luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Filosofías. Lo que está bien, lo que está mal. Oímos opiniones a diestra y a siniestra, y tengo que decirlo, lamentablemente, por nuestra carencia de conocimiento de Dios, andamos creyendo cada tontería que se dice por ahí. El apóstol Pedro nos está instruyendo. Habrá quien introducirá herejías destructoras. Sigue diciendo, por medio de huecas sutilezas. El sensacionalismo es una hueca sutileza. El emocionalismo, el antropocentrismo. Huecas sutilezas. Ya mencionó aspectos que tienen demasiado peso específico. Pues como si no fuera suficiente, luego dice por tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. El único motivo por el que no se rinde al Señor es nomás porque, pues, Él así lo es. Tradiciones de los hombres. A mí, y todavía recuerdo de alguien, ¿verdad?, que lo proclamaba desde el púlpito algunas veces. No, a mí lo que pasa es que a mí mi padre me enseñó que que el otro, y que aquí, que allá, y su padre era cristiano. Pues no, pero él me enseñó, pues, son tradiciones de hombres. Son tradiciones de hombres. También Isaías los descubre allá en el 21-22. El primero que les di era 5:20, pero mírenlo cómo sigue diciendo el 21-22. Hay de los sabios que en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Delante de sí mismos. Yo pienso que es así, y así es. Mira, ¿por qué no consideras? No, así es. Como pregunta nada más, considero, sí, ya lo consideré, y ya está decidido, así es. Bueno, tradiciones de los hombres, hay de los sabios, y este hay es un hay de lamento, porque sabe Dios, cuando le está diciendo, le está dictando esto a Isaías, está diciéndoles, van a padecer por ser así. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! ¡Ay de los que son prudentes delante de sí mismos! Es que no cabe la probabilidad de que estés equivocado. No, yo lo consideré, yo lo evalué, y así se queda. Bueno. Ok. ¡Ay de aquellos! Tradiciones de los hombres. Antropocentrismo en su máxima expresión. Y no termina ahí. ¿Se da cuenta cómo este puro versículo podría ser un mensaje completo? Por eso le dije, es un milloncito, así que no lo podemos comer, no lo digeriríamos. Pero mire, por rudimentos del mundo. Un rudimento es un procedimiento. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el verdadero creyente, según lo que dice 15:19, no sigue al mundo, no decide como el mundo decide, no piensa como el mundo piensa, porque la letra dice 15:19 de Juan, si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. De ahí que tengamos que ver que cuando Pablo escribe, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, como termina diciendo, y no según Cristo. Es que si seguimos o somos guiados por cualquiera de lo que anteriormente mencionó el apóstol, lo más espantoso y más trágico es que lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo según Cristo. Y si somos cristianos, ¿en dónde está nuestro cristianismo? Número 3. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver, ¿cómo va la hora? No, sí, faltan 15 para las 2. Sí, vamos a terminar a las 2 con la ayuda de Dios. A menos que Dios nos detenga en este punto número 3. Negarán al Señor, al Salvador. Yo no me puedo imaginar a Pedro escribiendo esta expresión. Espíritu Santo se lo está inspirando. Y él tiene a alguien que le asiste escribiendo. Y aquel escribe: negarán al Señor que los rescató. El Espíritu Santo agita las páginas tristes de la memoria del apóstol Pedro, pero él lo tiene que comunicar y así tiene que quedar escrito. Lo que Pedro hace es hacernos oír para la eternidad las palabras que él oyó del Maestro unos 25 o 30 años antes. Marcos 14:30 da testimonio de eso, donde el Maestro le dijo a Jesús, le dijo a Pedro, dice Marcos 14:30, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Lo que Pedro está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, es después de haber tenido que encontrar en su memoria aquellas palabras del Maestro. Pedro, me vas a negar. ¡Me negarás! Les leí 14:30, pero en el 29 y en el 31 son versículos en los que Pedro está haciendo despliegue de autosuficiencia. No, Señor, que no te pase nada de eso. No, hasta la muerte voy a ir. Ay, no, yo soy bien fervoroso. Cuidado conmigo. Yo no te fallo, Señor. Ahí te voy. Espérate, me vas a negar. No te voy a negar. No te voy a negar. Vemos aquí revelada la autosuficiencia de Pedro, que refutaba: no te negaré. Sin embargo, el desenlace lo vemos en Marcos 14, ningún capítulo, pero el versículo 71, en donde el relato nos dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. ¿De quién me habláis? No conozco a este hombre. Era la tercera vez que le negaba.
En el siguiente versículo dice la palabra de Dios que el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Así que cuando él escribe, negará al Señor que lo rescató. ¿Sabe de lo que está escribiendo? Sí, claro, es el Espíritu Santo, sí, pero por experiencia propia también. Pedro, ¿cómo es posible? Negaste a tu Señor. Pedro, es que te resultó tan difícil poder ponerte de pie y lo fácil para ti fue avergonzarte de ser identificado como uno de los de Él. ¿Acaso no sanó a tu suegra con solo tocarle la mano, según allá Mateo 8:14? ¿Acaso aquella vez en el mar de Galilea cuando te dijo, ven, no anduviste sobre el agua, según Mateo 14:29? Cuando empezaste a hundirte, no extendió en su mano para salvarte. Fuiste testigo presencial de cómo endemoniados, cojos, ciegos, enfermos, muertos a la vida, por el poder de tu maestro, y tú estabas ahí. Fuiste testigo y de hecho participaste con él en todos estos formidables milagros. ¿Cómo pudiste negarle? ¿Cómo? Viste con tus propios ojos su gloria ahí en el monte alto. Viste cómo se transfiguró delante de ti. ¿Acaso no oíste la voz del Padre refiriéndose a su Hijo Jesús? Y tú lo negaste 3 veces. Esa voz la oíste porque exclamó: este es mi Hijo amado, a él oíd, según Marcos 9:7. Lo negaste. Lo negaste. Tengo que hacer una pausa aquí nada más para decirle, hermano, Pedro, ese pescador, salvo redimido en el espacio de su transformación, para que cuando el Espíritu Santo llegara ya a estacionarse en él, llegara a ser instrumentado por el poder de Dios de la formidable forma que lo hizo. Muy probablemente, no puedo asegurarlo, pero muy probablemente era mejor cristiano que usted y yo. Y él negó. Él negó. Está hablando con conocimiento de causa. Yo quiero nada más decirle, ¿no será que habemos aquí más de uno que estamos negando al Señor? Y es que hay diferentes niveles de negación. Por eso lo pregunto. Como si esto fuera una entrevista, podríamos acercarnos y preguntarle a Pedro: oye Pedro, ¿cómo estuvo que le fallaste? Y el testimonio que deja plasmada la palabra de Dios nos deja ver algunas cosas que bien nos vendría a nosotros considerar, porque así es como llegamos al punto número 4. La destrucción fue repentina. Hasta ese día, podríamos decir que el ministerio de Pedro estaba funcionando. Habían dado con el maestro ya por 3 años, iban caminando. No era la primera vez que los amenazaban. Ya había habido varios intentos. Ya había habido varias manifestaciones de los religiosos en contra del grupo, ¿sí o no? Así es que esta vez llegan y nada más porque el maestro ya lo tiene anunciado. Esto es tal vez lo único diferente. Pero la destrucción repentina aparece. Y Pedro le anuncia como un testimonio personal, una destrucción repentina sobre sí mismos.
Aunque los 4 evangelios abordan este trascendente evento en la vida del apóstol Pedro, vamos a apoyarnos en el evangelio según San Marcos, principalmente porque Juan Marcos, el que escribió este evangelio, participaba como consiervo del apóstol mientras el apóstol estaba escribiendo este relato. Es decir, mientras Pedro estaba escribiendo su segunda carta, Juan Marcos estaba escribiendo su evangelio. Así es que lo tenía cerquita. Por eso nos vamos a apoyar. Podríamos tomar versículos de los pasajes de los 4, pero vamos a enfocarnos principalmente en Marcos, aunque nos apoyaremos después en Lucas. Pero miren, ¿a qué se refiere con esta destrucción repentina? Sin dejar de notar la sobrenatural autosuficiencia con la que la carne del pescador, Simón, no la del apóstol Pedro, pretende afrontar lo que ni se imagina. Ese mismo exceso de confianza es el que lo lleva a no tener en cuenta la clara advertencia de Jesús. Y ahí hay algo que tenemos que aprender usted y yo. No creemos que nos va a pasar. No creemos, nos falta fe para creer. Tenemos fe en nuestra autosuficiencia. Tengo tan buenos ingresos, tengo tan buen trabajo, tengo tan buenas prestaciones, tengo tan buena clientela, tengo tan buena historia, tengo tan... No. Y luego yo desde, no. Ahí está mi fe. Esa es mi autosuficiencia. De manera que cuando se escucha la advertencia que el maestro le dice, Pedro, Satanás te he pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que te perdones. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Que venga a ver. Ahí tenemos algo que aprender usted y yo. Ese es el exceso de confianza el que lo llevó a no tener en cuenta la clara advertencia de Jesús. ¿Cuál advertencia? Pues ahí en Marcos 14, 29 al 31, que ya vimos en el punto anterior, se revela. Permítame resaltar esa claridad de la advertencia a la que me estoy refiriendo. Porque miren, vamos ahí al 29, yo creo que es, sí, Marcos 14, 29. Si quiere ir conmigo, creo que ese es el versículo al que me quiero referir. Por mi error aquí no lo apunté, pero creo que es 14, 29. Es que cuando la Biblia lo deja registrado así, es el 30. El maestro hablando. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, primero, que tú, personal, no digo que ustedes, no dijo este pueblo, no dijo los fariseos, no dijo los pescadores, no dijo tú. Es que la relación es personal. Es personal. ¡Tú! ¿Qué sigue diciendo? ¿Lo tiene ahí? Primero, hace esa referencia personal. Después, hace una referencia de tiempo. Hoy, más referencia necesitamos. Hermano, Dios nos está hablando a usted y a mí hoy. Dios está diciendo, ¡tú! ¿Seré yo? ¡Tú! A cada uno nos está diciendo, ¡tú! A lo mejor le está diciendo a este hermano que... No, a lo mejor le está diciendo a aquel que ya es más veterano en la fe. No, está diciendo a ti. ¡Tú! La referencia a tiempo. Hoy. ¿Cuándo será? Hoy. Mira, una de mis peticiones por este mensaje es que hoy estuvieran los que tenían que escuchar este mensaje. Hoy. Ya han pasado muchos y tú no haces caso. Pero tú, hoy. Así, como que hoy es 25 de julio del 2021, hoy. Y luego, ¿qué sigue diciendo? En esta noche. Confirmatorio, ¿no?
no solamente le dice el día, pero le dice la hora aproximada. Y luego le da la referencia. Antes que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3. Podemos entonces entender la claridad de la advertencia de Jesús. Tú, hoy, esta tarde, aquí en Santí, aquí en la Iglesia Sublime Gracia, vamos a encontrar lo que dice el versículo 34 ahí de Marcos. Y se lo mencionaba en el boletín, si pusieron atención, en el boletín dice a la negación de Pedro, en la que antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro negaría a su Señor. ¿Cómo puede ser eso posible? Hoy veremos que desde su experiencia personal el Espíritu Santo lo instrumentó para que con conocimiento de causa escriba la realidad de que alguno de los suyos llegue a negar a Dios. Entonces sigue diciendo el boletín ya en los últimos 3 renglones. Si leemos estos pasajes, ya los vamos a ver aquí en Marcos 14. Si leemos estos pasajes, descubriremos que 1, seguía a Jesús de lejos; 2, dormía en lugar de orar; y 3, se sentó también entre ellos. Así es que aquí encontramos el primero de esos puntos: dormir en lugar de orar. Dice el versículo 34 que el maestro le dijo: quedaos aquí y velad. Versículo 37, regresa el maestro y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Por tercera vez en el 40, y estoy hablando de Marcos 14, regresa el maestro y los halló durmiendo. Dice, y no sabían qué responderle. Dormir en lugar de orar. ¿Por qué será que para algunas cosas nosotros podemos dejar el dormir, pero para orar no? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Se trata de manejar toda la noche y aguantamos. Se trata de trabajar toda la noche y aguantamos. Se trata inclusive de ir a un velorio y aguantamos. Pero se trata de orar y no dormimos, no aguantamos. Ahora, este dormir no tiene que ver nada más con la necesidad fisiológica del sueño. Dormir es todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos entretiene, todo aquello que nos hace invertir nuestro tiempo en actividades ociosas. En lugar de orar, Pedro, estás durmiendo. Oh, eso fue lo que te pasó, Pedro, por eso negaste al Señor. Exacto. Mi debilidad espiritual estaba por una vida árida con respecto a la oración. No, hermano, pero yo sí oro. Bueno, gloria al Señor. Si tú verdaderamente oras, entonces tu problema no es que ores. Tu problema es cómo oras. ¿Acaso oras dictándole al maestro lo que él tiene que hacer? Señor, haz esto y haz esto otro, y no hagas esto, y quítale a fulano esto, y ponle a perengano aquello, y a mí ayúdame a hacer esto, y a mí llévame con bien, y a mí tráeme con las bendiciones de tu, y todo eso te lo pido en un eso. ¿Qué acaso el maestro es el genio de la lámpara de Aladino? ¿Dónde está la oración de comunión con Dios? ¿Dónde está la oración de consulta? ¿Dónde está la oración de coinonía espiritual con el maestro? No, pues con eso sí me da sueño, ¿no? Exactamente. Sigue diciendo el capítulo 14 de Marcos, el versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y en el 54a
dice, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Mientras que el 50 dice que todos lo dejaron. El resultado de la maquinación maestra del enemigo es alejarnos de Dios. Y todo lo referente a Él. La vida devocional, la comunión de oración, el temor, la meditación bíblica, la fidelidad a la iglesia. Juan 15 lo advierte claramente, el maestro hablando: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer. Aquellos discípulos se apartaron del maestro y dejándole, huyeron. ¿Cuántos esta mañana estamos huyendo de Dios? Y luego dice el 54 en su parte A, y Pedro le seguía de lejos, le siguió de lejos. ¿Qué quiere decir que le siguió de lejos? No me comprometo. Y si me comprometo y fallo, pues que ni me diga nada, ¿no? Porque pues al cabo, pues quien no falla. Le siguen de lejos. Yo percibo una carga que el Señor pone en Isaac. El miércoles su petición era que el Señor levante de entre nosotros siervos que teman a Dios y que puedan ser instrumentados en su obra. Dios sabe que también es mi oración. Tenemos a muchos que lo seguimos de lejos. Le seguimos, sí, no me puede decir que no le estoy siguiendo, pero de lejos. De lejos. Cuando acabe mi negocio, cuando acabe mi trabajo, cuando acabe mis pendientes, cuando acabe mi esto, cuando lleve entonces voy a llegar. De lejos. Pedro le seguía de lejos, sin fidelidad, sin regularidad, de lejos. Sin convicciones espirituales, de lejos. Dios sabe, hermano, que no es mi intención descargar estas verdades en nadie en particular. ¿Usted sigue al Señor? ¿Lo sigue? Si no, yo le preguntaría por qué. ¿A quién sigue entonces? Y si sí, entonces la pregunta es, ¿cómo le está siguiendo? ¿De lejos? ¿A media distancia? ¿No será que hagamos aquí que le estamos siguiendo, pero de lejos? La narrativa de la crucifixión nos habla después que Juan estaba ahí junto a la cruz, junto a su maestro. ¿No será que Juan se acordó de lo que tuvo que escribir cuando en su evangelio él escribe las palabras del maestro? Todos los discípulos huyeron. La gracia de Dios debe haber alcanzado a Juan. Yo me acuerdo. Lo escribí de parte del maestro. Separados de mí, nada podéis hacer. Voy a la cruz. Si me crucifican, que me crucifiquen, pero yo voy a estar con mi maestro. No estaremos siguiéndole de lejos. Ustedes, al lado de la transmisión, tal vez están cómodos porque no tienen que ir a la iglesia, déjenme decirle, está siguiéndole de lejos. Ese es un recurso alternativo o complementario, pero no sustitutivo. Usted debería estar
Si es miembro de esta iglesia, aquí. Y si no, en su iglesia. De otra manera está siguiéndole de lejos y le va a negar muy pronto, precisamente por estarlo siguiendo de lejos. Sabemos quienes caemos en el engaño del enemigo, que nos dice, sin exagerar, llévate la calmada, pianito, poco a poco. Total, si no alcanzas ahora, pues ahí lo ves en internet, para eso lo transmiten, no necesitas estar muy cerca, quédate acá, así de lejos. Destrucción repentina. Número 3, sentado entre los ajenos a Dios. Dice Marcos 14:54 en la parte B, sentado con los aguaciles. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 2 semanas en Salmos 1:1? En silla de escarnecedores ha sentado. Es que cuando se sientan ahí es fácil negar al maestro. Ahí estaba, junto a los escarnecedores, se había sentado. Junto a los aguaciles, los enemigos de Dios. Y la parte C del mismo versículo 54 dice, calentándose a fuego. Estaba fría la noche. Entonces volteó, se dio cuenta del gráfico del boletín. Así es que calentándose al fuego. ¿Qué quiere decir calentándose al fuego? Confort, comodidad, cero sacrificios, cero fervores. Comodidad y descanso. Aquí está muy lejos para ir ya y luego voy a llegar tarde, mejor ya no voy. Cero sacrificio. ¿Sabe qué es lo que quiere decir sacrificio? Es un oficio santo. Pero no. Estoy sentado con los escarnecedores. En medio de los escarnecedores, quien me habla de huir de pecado, de que no debo estar yo con mi devocional, pues ya es la hora de mi devocional. Nadie. Oh, mi oración es porque usted esta tarde y el que habla recibamos de la sublime gracia de Dios para atender a la realidad que de manera instantánea vivió Pedro, porque hay una realidad a la que me voy a referir para concluir, y es una realidad que queda como testimonio eterno. Dios lo reveló así. ¿Por qué? Porque esta realidad es la conclusión, es el pináculo del mensaje. Si se pierde esto, se perdió todo. Porque cada uno de los que hemos negado al Señor, tarde o temprano, una vez o muchas veces, en un grado, en otro grado, en otro grado, incuestionable e inexcusablemente viviremos un instante así. Pedro lo vivió y Dios lo registró en Lucas capítulo 22. Vayan conmigo ahí. Voy a pedirles que se pongan de pie para que despierten a la hora de concluir el mensaje. Lucas 22. Y vamos a leer todos a una voz fuerte y clara, respetando los signos de puntuación ahí, pero fuerte y claro. La palabra de Dios hablando. Versículo 61. Okay, voy a esperar a que todos se pongan de pie. Gracias. Dice la palabra de Dios, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Una vez más. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había
Ese instante fue una encrucijada en la vida de Pedro. Pedro fue uno después. Uno había sido uno antes y fue uno después de este instante. Porque dice la palabra de Dios que vuelto el Señor, miró a Pedro. Las miradas de Pedro y del Maestro se encontraron. Acababa de negarlo la tercera vez. ¿Se puede usted imaginar la mirada del Maestro? ¿Cómo se la imagina? Te dije. Debe haber habido severidad, pero debe haber habido amor y misericordia. Pedro era de los suyos. Y dice la palabra de Dios que vuelto el Señor, miró a Pedro. No era un patio pequeño. Así es que no podemos anticipar que el Maestro hubiera estado aquí junto a Pedro mientras Pedro lo negaba por tercera vez. Muy probablemente estaba hasta el otro lado del patio. Pero Dios todo lo sabe. Amén. Pedro acaba de negarlo, hasta maldiciendo, dice la palabra de Dios. Y entonces la mirada del Maestro lo busca y lo encuentra. Hermanos, si negamos al Señor, su mirada no se encuentra. Indiscutiblemente, no podemos, permítanme la expresión coloquial, no podemos sacarnos, aunque lo intentemos. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Decimos de nuestra mamá, ¿verdad? No, mi mamá me controlaba con la mirada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda de su mamá? Que nomás decía. Una mirada más elocuente que todas las palabras que podría haber escuchado Pedro de parte del Maestro. Pedro se acordó de la palabra del Señor, dice, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. El versículo 62 recita: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mientras nosotros hagamos alarde de nuestra autosuficiencia, mientras nosotros durmamos en lugar de orar, mientras nosotros sigamos al Señor de lejos, y mientras nos sentemos entre los inconversos y cómodamente nos quedemos ahí, nos espera una destrucción repentina. A Pedro le alcanzó y tuvo que salir fuera para llorar amargamente. La tradición dice que el apóstol Pedro, ya hombre anciano, mientras escribía estas cartas, tenía algo como unas cicatrices en sus mejillas a manera de lágrima. Porque si el apóstol Pedro vivió 20 años, más o menos, después de aquel evento en el que negó al Maestro, cuando menos escuchó 365 veces cada uno de sus 20 años a un gallo que cantaba. ¿Y qué creo que le recordaba Pedro?
Muy probable. Qué lamento, ¿no? Que el cristiano, al congregante de hoy en día, no nos represente nada en lo nuestro. O, pues le fallé, pero vamos. Ya estamos advertidos, nos espera una destrucción repentina. Negarán al Señor que lo rescató. Concluye entonces. En el anuncio de tan flagrante y vil negación, Lucas apunta con peculiar precisión la postura de Jesús. Ahí en Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El versículo 32. Pero yo os he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y en esa verdad tenemos que encontrar que si usted no tiene la fe, que ya es de aquel que lo recibe, pues a Pedro no le dijo la fe, no le dijo tu fe. O sea que ya Dios le había entregado la fe, ya el regalo ya era suyo. Puede haber alguien aquí que no tenga su fe, pero lo que ha escuchado es la manera que tiene Dios de obrar. Y si Dios le ha dado oído para oír acerca de la gratuita y irresistible gracia de Dios, eso le puede ayudar a que usted tenga su fe. Y si es así, es como pueden nacer de nuevo, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados. El versículo 32 concluye diciendo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, cumple con el ministerio. Podemos entonces decir que en el versículo 33 leemos del hablar de Pedro, que no está atendiendo el llamado de Jesús. Ya en el 34 la negación es anunciada. Por eso es importante que entendamos que primero vino el arrepentimiento, luego el perdón y entonces la reconciliación. Si usted ya es creyente, restauración o bien consagración y genuina transformación es lo que nos espera, para que resulte en una pureza de vida que nos tenga distantes